anterior hablamos sobre la historia de Tau Jaqueraná, sobre el comienzo de la mitología guaraní, sobre cómo fueron castigados por una maldición proveniente del dios supremo Tupá, y nos explicaba que a raíz de esa maldición fueron engendrados sus 7 hijos malditos, y hoy hablaremos del primero de ellos, sobre el primogénito de los 7, a quien todos conocen por el nombre de Teyuyagua. En lo más profundo de la mitología guaraní, existen criaturas que desafían nuestra imaginación, entre ellas Teyuyagua, el monstruoso guardián de las cuevas y protector de las riquezas ocultas, envuelto en misterio y temor. Cuenta la leyenda que Teyuyagua fue el primogénito, el primer hijo de Tau Jaqueraná, una criatura maldita por los dioses, un ser con el cuerpo de lagarto y 7 cabezas de perro, cuyos ojos ardían con fuego eterno. Aunque algunas historias cuentan que tenía una sola y enorme cabeza de perro, mientras que otras afirman que poseía 7, sus movimientos eran torpes y su mirada resplandeciente y aterradora. Pero a pesar de su apariencia monstruosa, su ferocidad fue contenida por Tupá, convirtiéndolo en una criatura mansa. Lejos de ser un depredador, Teyuyagua se alimentaba únicamente de frutas y miel silvestre. Se decía que su hermano Yacyretá lo guiaba a refrescarse en arroyos y lagos, llevándolo con un collar de oro y diamantes, pero además de ser un amante de la naturaleza, se le atribuía un papel aún más misterioso. Los habitantes del Cerro Yaguarón creían que Teyuyagua era el guardián de los tesoros de la tierra. Se decía que su piel adquirió brillo tras revolcarse en el oro y las gemas que protegía. Pero no todos coinciden con esta versión. Hay quienes aseguran que Teyuyagua no era tan inofensivo, que acechaba a sus víctimas en los ríos y arroyos, arrastrándolas a su cueva para devorarlas. Lo que sí es cierto es que hoy en día Teyuyagua sigue vivo en la memoria de todos los paraguayos. Su historia se ha transmitido de generación en generación, recordándonos que en cada cueva y cada bosque siempre hay algo más de lo que podemos ver a simple vista. ¿Es Teyuyagua un protector de la naturaleza o un depredador acechando en la oscuridad? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que la leyenda del Teyuyagua sigue viva. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Y también decirte que dejes tu comentario para saber tu opinión, no importa si es buena o mala. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. East Grand, Paraguay. The legend of the Teyuyagua. The Teyuyagua is a mystical creature from Paraguayan mythology, one of the 7 legendary monsters of Guarani folklore. It is described